¿Salvar vidas es un delito? Rescatistas, voluntarios y testigos reportan persecución en La Guaira. Venció el lapso, el fin del interinato y el regreso de María Corina Machado. Un milagro entre los escombros, el rescate que conmovió a toda Venezuela, les contamos. Con esperanza, solidaridad y el compromiso de mantenerlos informados de manera responsable, les damos la bienvenida a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este viernes 3 de julio de 2026. 9º día de una devastación que mantiene en luto a toda una nación. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Mientras muchas familias continúan buscando desaparecidos, organizaciones de derechos humanos alertan que rescatistas comunitarios y ciudadanos que documentan la tragedia estarían siendo detenidos bajo acusaciones de generar zozobra. También alertan sobre restricciones a brigadas internacionales. Se está priorizando el control de la información por encima de las labores de rescate. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. En medio de un desastre donde cientos de voluntarios han sido fundamentales para salvar vidas, comienzan a surgir denuncias que abren otro frente de preocupación. La presunta detención de un rescatista voluntario, la denuncia de persecución contra un ciudadano y las restricciones a una brigada internacional plantean interrogantes sobre las garantías para quienes participan en la atención de la emergencia. El caso de mayor impacto es el de Wilmer Cruz, apodado como el Topo de La Guaira, un voluntario reconocido por vecinos por participar en el rescate de decenas de personas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que habría sido detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. A este caso se suma la denuncia del rescatista chileno Francisco Larmanda, integrante de Topos Chile, quien afirmó que militares venezolanos impidieron a su brigada regresar a la zona de desastre para continuar con las labores humanitarias, y la del ciudadano Sebastián Martínez, quien asegura ser objeto de persecución por parte de las autoridades. Por si algo me llega a pasar, hago responsable a las autoridades del gobierno bolivariano de Venezuela, brother. Temo por mi vida y por mi integridad física. Mis cuentas fueron suspendidas, hermano. Y estoy siendo víctima en este momento de persecución por parte de organismos de represión del Estado. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente las razones de estas actuaciones ni han confirmado oficialmente la situación jurídica de los ciudadanos señalados. Especialistas coinciden en que durante grandes desastres, la participación ciudadana suele complementar el trabajo de los organismos oficiales y de las brigadas internacionales. Hay muchos ciudadanos y activistas que al denunciar todas estas cuestiones de fallas logísticas, de mal manejo de los insumos, de situaciones irregulares, que ojo, que a veces son ciertas y a veces no, porque también hay que dejar claro que no todo lo que está en redes sociales es cierto. A veces hay mucha información falsa, mucha información que no está verificada, y el llamado que se hace en general a la sociedad es verificar la información y no difundir información falsa. Cualquier denuncia sobre restricciones, presuntas detenciones o limitaciones al trabajo de voluntarios y rescatistas requiere ser esclarecida con rapidez y transparencia, más aún cuando organizaciones de derechos humanos advierten que la confianza entre autoridades, ciudadanía y equipos humanitarios resulta esencial para mantener una respuesta efectiva frente a la emergencia. Puedo decir de primera mano que también la gente tiene profundo miedo de denunciar. Incluso algunas entrevistas que se han dado con personas que trabajan dentro de estructuras, pues lo hacen de manera anónima, con la cara tapada, con de alguna forma su voz distorsionada, y todo esto porque saben que tienen miedo, que contar lo que está pasando en Venezuela, donde denunciar pareciera que no es una opción porque eres perseguido. Cuando continúan las labores de recuperación y reconstrucción, también crecen las preguntas sobre las condiciones en las que trabajan quienes decidieron ayudar. Aclarar cada denuncia, informar con transparencia y garantizar el debido proceso no solo protege los derechos de los involucrados, también fortalece la confianza ciudadana en momentos donde la solidaridad y la cooperación resultan indispensables para enfrentar una tragedia de esta magnitud. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible en todas nuestras plataformas digitales. Su voz
es lo más importante para nosotros. En cualquier emergencia nacional, quienes salvan vidas suelen convertirse en héroes, pero en Venezuela pareciera que es delito. Según su percepción, ¿qué prioridad tiene el gobierno? ¿Rescatar o controlar? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos. En medio de la peor tragedia que ha vivido Venezuela en décadas, un nuevo debate constitucional sacude al país. Juristas alertan que hoy, 3 de julio de 2026, vence el lapso del gobierno interino y que la Asamblea Nacional debe decidir si existe vacante absoluta y convocar elecciones. Juliana Palmar con el informe. Ya estamos intentando ayudarle, ¿oyó? Tras cumplirse este 3 de julio el lapso constitucional de los 180 días para la encargada de la presidencia, juristas aseguran que la emergencia por el terremoto que azotó al centro del país no suspende la vigencia de la Constitución. Por el contrario, consideran que la reconstrucción del país requiere de instituciones con legitimidad democrática y un nuevo liderazgo surgido del voto ciudadano. Que la Constitución de 1999 no pierde su vigencia. Así dejara de observarse por acto de fuerza o por desastres naturales, y menos cuando en ella se establecen las obligaciones específicas del cumplimiento de cada poder público nacional y de nosotros, los ciudadanos. Para mantener el orden constitucional y dar inicio a la reconstrucción de la nación, es a la Asamblea Nacional a quien la Constitución le otorga la competencia expresa para declarar la falta absoluta de Nicolás Maduro Moros, al no estar en el territorio nacional luego de haber transcurrido el plazo de 180 días continuos contados a partir del 3 de enero del 2026. La doctora Cecilia Sosa, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, sostiene que la Asamblea Nacional debe actuar de conformidad al mandato constitucional y evitar que el TCJ asuma las acciones que le corresponde al Parlamento. Cuando la Asamblea Nacional declare la falta absoluta y fije la fecha de las elecciones para presidente de la República, visto que se produce esa falta durante los primeros 4 años del periodo constitucional, aún siendo ilegítimo, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. No podemos permitir que el 3 de julio del 2026 la Asamblea Nacional abandone su responsabilidad constitucional, dado que la nación quedaría sin poder ejecutivo. La doctora Sosa, también miembro del bloque constitucional, sostiene que corresponde al Parlamento declarar la vacante absoluta de la presidencia e imponer una verdadera soberanía sobre nuestro país. Levantemos la voz. La Asamblea debe pronunciarse ya. Se acabó el tiempo de jugar a los buenos. Nadie en Estados Unidos permitiría que un gobernante venezolano le impusiera la violación de su constitución, porque nosotros vamos a permitir lo contrario. Queremos soberanía y queremos legitimidad. Por su parte, desde la coalición sindical se activarán en las calles este 3 de julio, con una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos a exigir las elecciones como lo contempla la Constitución. No van a utilizar la tragedia para perpetuarse, porque aunque el terremoto fue natural, hay un terremoto de corrupción. Consiguieron oro allá en el estado Vargas, consiguieron dólares, consiguieron miles de dólares. ¿Quién tenía ese dinero? ¿De dónde lo sacaron del Banco Central? ¿Cómo lo sacaron? No se van a eternizar a través de esta tragedia. Mientras tanto, la administración chavista mantiene que la ausencia de Nicolás Maduro no constituye una falta absoluta y ha evitado abrir el debate sobre una eventual transición amparados en una falta forzosa que no está contemplada en la Carta Magna. Sin embargo, los juristas insisten en que la magnitud de la crisis hace aún más urgente restablecer la institucionalidad y avanzar hacia una salida constitucional. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Cuando el país más necesita unidad, aparecen nuevas señales de tensión política. María Corina Machado quiere volver a Venezuela, pero el mensaje desde Washington parece ser otro. Quique Frías con el reporte.
Con el país en un escenario inusual de tragedia, la política no se detiene. La líder opositora María Corina Machado ha visto frustrados sus intentos de regresar a Venezuela para ayudar en las labores de recuperación. El propio gobierno de Estados Unidos es quien se lo evita. El motivo: considera contraproducente sumar asuntos de la transición en un momento delicado socialmente tras 2 terremotos y miles de fallecidos. La administración de Trump está únicamente centrada en dar respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela. Añadir cuestiones políticas a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras unas tragedias. La desautorización de la Casa Blanca a la Premio Nobel de la Paz 2025 presuntamente generó un impasse entre ambas partes, sobre todo porque Machado finalmente viajó a Panamá con intenciones de entrar a Venezuela. Un último hallazgo de este desacuerdo dice que el presidente Donald Trump habría dado luz verde a ese viaje, pero a última hora ordenó su cancelación tras conversar por teléfono con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez. Todo con el objetivo de no dañar las cada vez más complacientes relaciones que sostiene con el régimen interino. Hay funcionarios estadounidenses enojados por su intento de volver, pero no se aclara quiénes son. Rubio le dijo a Machado que aunque Estados Unidos no le impedirá irse, no era el momento adecuado para regresar en medio de los esfuerzos de ayuda por los terremotos, dijo un funcionario de la administración de Trump. Contraste inesperado. Trump enfría a la principal líder opositora mientras mantiene coordinación humanitaria con el régimen encargado de Delcy Rodríguez. Otros, cercanos a la escena de poder en Washington, dicen que hay enfado de ambas partes. ¿Existe una ruptura total entre la Casa Blanca y la oposición liderada por María Corina Machado? Pareciera ser que el presidente de Estados Unidos está convencido de que no es el momento para que María Corina Machado regrese a Venezuela. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, está de acuerdo y dice, sí, yo creo que ella debe ir. Pero ¿quién toma la última decisión? Trump. Y es complicado, muy complicado, probablemente para María Corina Machado viajar a Venezuela sin, aunque no se quiera admitir así, pero es complicado que ella desafíe, porque se vería como un abierto desafío al presidente de Estados Unidos, tomar una decisión que seguramente no le va a gustar al gobierno de Estados Unidos, pues también puede traer algunas consecuencias, ¿no? Estados Unidos parece priorizar su estable relación con la administración encabezada por el clan Rodríguez por encima inclusive del deseo popular en Venezuela, que exige se le deje regresar a María Corina Machado, y además denuncia el mal manejo de la tragedia realizado por las autoridades chavistas. Parece, y yo quiero pensar que es así, que Trump tiene otros planes. Y probablemente los planes de Trump no coinciden con los planes que tiene María Corina, al menos no en este momento. Ojalá no sea el Estado 51. Y en paralelo aparece de nuevo Dinora Figuera, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y que Estados Unidos considera como última institución elegida democráticamente, se manifestó a favor de la gestión de la Casa Blanca en Venezuela. Sus palabras se interpretan como un desafío a la postura de Machado. La magnitud de esta tragedia exige responsabilidad y visión de Estado. Esta emergencia debe abrir paso a una reconstrucción nacional e institucional. Ese esfuerzo debe avanzar conforme a las 3 fases planteadas por el Departamento de Estado. A pesar del impasse, María Corina mantiene su postura de regresar para ayudar al país, aunque no pronto, como sí lo había anunciado anteriormente. En conversación con Erika de la Vega, la dirigente política anunció que hay gestiones, se presume, con el gobierno estadounidense para una pronta vuelta al país. Yo voy a volver a Venezuela y estamos coordinando para que eso ocurra. O sea, yo quiero que mis manos sean útiles, poner mi energía, mi esfuerzo, mi amor en esto. En medio de la tragedia, ese eventual retorno puede convertirse en la prueba más dura para medir si la distancia con Washington es táctica o una fractura política de fondo. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. En medio del dolor y la destrucción, una generación decidió actuar. Cientos de jóvenes universitarios cambiaron las aulas de clases por el servicio para apoyar en las labores humanitarias en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela. María José Prado nos amplía. En medio de la emergencia que vive Venezuela, las universidades también se convirtieron en centros de respuesta. Estudiantes de distintas casas de estudio, entre ellas la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, dejaron las aulas para sumarse como voluntarios.
Unos apoyan en rescates, otros organizan centros de acopio, clasifican insumos y coordinan la distribución de ayuda humanitaria que llega desde distintos países. En el caso de la ayuda enviada desde Bogotá por la Fundación Juntos Se Puede, son precisamente estudiantes de la UCB y de la UCAP quienes han estado al frente de la entrega de las donaciones enviadas desde Colombia hacia las comunidades afectadas. Lo primero que hay que destacar es esa voluntad de vocación social que tiene el estudiante universitario. No habían pasado 5 horas del desastre natural y ya estábamos en proceso de organización. Creo que eso habla mucho de lo que significa para el estudiante de la universidad esa vocación de servicio que tenemos y que nos inculcan en la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, pudimos generar una articulación con distintas universidades en todo el país que terminaron mandando insumos que recolectaron en sus universidades para la Universidad Central. Nosotros sistematizamos todos esos productos, además los que propiamente nos llegaron a nosotros, y posteriormente conseguimos repartir esos productos a las zonas afectadas como La Guaira, San Bernardino, Los Palos Grandes y las distintas edificaciones de las personas que la perdieron por el terremoto del 24 de junio. Hoy por hoy tenemos aún funcionando nuestro centro de acopio en la Federación de Centros Universitarios, pero también tenemos un grupo de estudiantes que están pernoctando en La Guaira con distintas labores. La principal labor, el recibir los insumos en La Guaira y ellos mismos con unas camionetas 4x4 entregarnos directamente a las personas afectadas por la desastre natural. Así podemos garantizar nosotros mismos que la ayuda llegue efectivamente a quien más lo necesita. Pero ese trabajo también ha enfrentado obstáculos. En los últimos días surgieron denuncias sobre personas que se habrían hecho pasar por estudiantes de la UCB para ingresar a zonas de trabajo y participar en labores de rescate sin estar debidamente identificadas. Una situación que ha obligado a reforzar los procesos de acreditación y verificación, justamente para proteger el trabajo de quienes sí están organizados y evitar que se generen riesgos o desinformación. Mientras tanto, los voluntarios universitarios siguen siendo pieza fundamental en la distribución de la ayuda humanitaria. Evidentemente la universidad tiene aproximadamente 30.000 estudiantes, pero al menos las brigadas que están hoy movilizadas en la organización de la Federación de Centros Universitarios, de la Universidad Central de Venezuela, todos están identificados y se hace una lista cada vez que se va a repartir o se va a enviar ayuda hacia La Guaira. Nosotros tenemos todo eso identificado para poder garantizar la seguridad de nuestros chamos y también garantizar que su accionar en la zona de desastre sea el más provisto de virtud y de ayuda posible para los afectados. Destacar que aún seguimos funcionando y que estaremos hasta que el país así lo necesite movilizados para ayudar a las víctimas de este desastre. La ayuda no solo depende de los insumos que llegan, sino de quienes los hacen llegar a quienes más lo necesitan. Hoy cientos de universitarios están demostrando que la solidaridad también se construye con organización, compromiso y trabajo en equipo. Cuando muchos ya habían perdido la esperanza, Hernán Gil volvió a ver la luz. Tras casi 8 días atrapado en las ruinas de un edificio devastado por los terremotos en La Guaira, fue rescatado con vida en una operación que conmovió a toda Venezuela y que mantuvo en vilo a rescatistas de 7 naciones. Miren esto. Un dramático operativo que mantuvo en vilo a Venezuela. Socorristas lograron el jueves rescatar con vida a un hombre atrapado desde hacía 8 días bajo las ruinas de un edificio en Catia-La-Mar, en el estado de La Guaira, arrasado el 24 de junio por el doble sismo que ha causado unos 2.300 muertos y decenas de miles de desaparecidos. Hernán Gil, de 43 años, había quedado atrapado en la garita de seguridad donde trabajaba como vigilante cuando ocurrió la tragedia. Primero fue días de tristeza, dolor, desesperación porque no lo encontraban. Quería saber no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido. Había una silla o un escritorio, siempre me comentaba eso, y logró esconderse debajo. Equipos de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela cavaron 2 rutas simultáneas durante los últimos 4 días para liberarlo. El hombre recibió hidratación a través de una sonda y se instaló un tubo a través del cual le suministraban aire durante el operativo. Ya vi un rayito de luz en la oscuridad, a pesar de todo lo que estamos pasando aquí en Venezuela. La odisea de Gil llevó esperanza a una Venezuela en duelo y con bajas expectativas de encontrar sobrevivientes. ¿Sientes que te pierdes entre tantas noticias? En Impacto Venezuela te resumimos algunas en solo 60 segundos. Quédate conmigo. Más víctimas, fondos del FMI y nueva coordinación con Estados Unidos. El balance oficial de la tragedia continúa en aumento. Reportan 2.595 fallecidos, 12.400 heridos y 6.462 personas rescatadas
desde el inicio de la emergencia, con apoyo de equipos nacionales e internacionales provenientes de 33 países. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el gobierno destinará $200 millones provenientes de recursos del Fondo Monetario Internacional para la construcción de viviendas, hospitales e infraestructuras en zonas devastadas. Además, informó que sostuvo una reunión con representantes de Estados Unidos para coordinar nuevas acciones de cooperación y fortalecer la asistencia internacional durante la fase de reconstrucción del país. Danny Ocean activa plataforma de apoyo a las víctimas de los terremotos. El cantante venezolano anunció que transformará su gira de conciertos por Europa en una plataforma de apoyo a las víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, además de destinar todas las ganancias y la recaudación para la asistencia humanitaria. El artista utilizará los escenarios y las pantallas de los festivales para visibilizar la emergencia e invitar al público a colaborar con organizaciones como World Central Kitchen y Hogar Bambi, que brindan alimentos y atención a los afectados. Durante cada presentación se habilitará un código QR para que quienes asistan puedan realizar aportes económicos directamente a la causa. La iniciativa busca mantener la atención internacional sobre la crisis humanitaria que enfrenta el país. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Que la esperanza y la solidaridad sigan siendo la fuerza para levantar a Venezuela. Desde esta ventana les enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Atentos a todas nuestras